Mientras el presidente de la República promulga en televisión nacional una nueva ley de zonas económicas especiales, muy bien vista por cierto por los expertos, y hay una expectativa de crecimiento económico en materia de exportación para los próximos años. Paralelamente, el grupo de trabajadores y diferentes sindicatos en materia de salud, de educación y diferentes gremios protestaban en camino al Palacio Presidencial exigiendo mejoras. La desigualdad en algún punto sigue mostrándose como parte de la realidad venezolana. ¿Cómo ponderar algunos avances por un lado y por otro lado exigencias y desmejoras de un gobierno que se hace llamar obrero? Bueno, eso está relacionado con lo que decimos, ya bajamos la inflación, bajando la liquidez, bueno, pero ahora vamos a buscar el equilibrio más bien subiendo la producción. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos más trabajo y necesitamos mucho mejores condiciones de trabajo y salario. Y eso tan es así que fíjense que hay un recrudecimiento de las protestas obreros sindicales. Y ahí me parece que el gobierno no está reaccionando de la mejor manera posible, porque, oye, se nota un trato muy duro contra el sindicalismo, y estamos hablando de un presidente obrero. Entonces, oye, no entiendo. O sea, trabajadores o sindicalistas también presos. Esta semana detuvieron a un dirigente del PCB que había participado en una movilización de Bueno, por también, ejemplo. entonces el PCB, que fue del Polo Patriótico, etcétera, pues tiene ahora una relación bastante regular con el gobierno, pues. Eso, pues, está haciendo ver que, bueno, primero, no es fácil que el crecimiento modesto que se ha tenido llegue a todo el mundo, y por otro lado que sí, que todavía hay unas desigualdades importantes y unas expectativas no cumplidas a pesar de los mejoramientos de los índices que veíamos anteriormente, y que el gobierno pudiera tomar nota con un enfoque constructivo. Hay que aumentar ahora la inversión y la producción. Otro tema interesante, señor José Antonio, tiene que ver con el tema migratorio. Vimos, por supuesto, una gran cantidad de venezolanos. ONU habla de unos 6 millones que salieron del país en un momento muy crítico para la economía, ciertamente. Eran condiciones muy duras y, bueno, mucha gente justificadamente se fue a buscar una mejor vida. Pero ¿por qué seguimos viendo, a pesar de este comportamiento de la economía, que parece ir en crecimiento, con una expectativa muy interesante, todavía un proceso migratorio muy duro, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en la selva del Darién, donde hay venezolanos atravesando condiciones muy difíciles. Un tapón que hay ahí del Darién, que es una zona muy peligrosa, que ha sido mantenido como un tapón por Panamá para evitar, pues, la influencia colombiana y ellos su autonomía, y que muchos venezolanos han tenido circunstancias muy difíciles y fallecido. Y esa emigración es otro campanazo de que, a pesar de lo que podemos estar mejorando, ese mejoramiento no le ha llegado a las grandes mayorías, porque si no, no estaríamos llegando a una cosa tan dura como es la emigración. Emigrar es muy duro. Sí. Emigrar es una experiencia que le pide demasiado al ser humano, y ese es un gran indicador de si las cosas mejoran o no mejoran. Pues yo creo que hay que acelerar el crecimiento. Fíjate, en el 2003 tuvimos un bajón de 15 puntos por la huelga petrolera, y en el 2004 tuvimos lo que se llama un rebote estadístico, rebote técnico. El año siguiente, el 2004, la economía subió 18,5%. ¿Por qué se da ese comportamiento? Bueno, porque tú vienes así y de repente trancas la llave, en este caso el petróleo, se te cayó el PIB nacional, pero si vuelves a abrir la llave, la curva va a buscar su nivel y va a seguir creciendo. Bueno, subimos a 18,5. Eso es típico de las economías. Ahora, si tú has perdido en los últimos 6 años 80 puntos del PIB, obviamente el crecimiento del año pasado es un crecimiento, pero 6,7% nada más. Tienes que verlo con mucha suspicacia y pensar, caramba, pudiéramos crecer un poco más. Y eso es lo que está pasando, porque ahora es el momento de liberar el crédito, que las empresas tengan y los consumidores tengan más crédito. Pero tú sacas tu tarjeta de crédito y no te dan nada por ella. No puedes comprar nada. Ahora, ¿qué papel ha jugado, por ejemplo, el tema de la dolarización de facto que hemos tenido que ver en los últimos años, que no ha sido precisamente una política gubernamental? Bueno, fue una política por dejar hacer.
del 2019, Hablábamos junto de esa con apertura, la ¿no? desregulación de precios. Fue un dejar hacer que tuvo un beneficio enorme, porque con esos dólares fue que trajeron y con esos dólares fue que se compraron Claro. los productos en muchos casos. Y no había efectivo. Entonces, el haber dejado utilizar el dólar era prácticamente un desideratum, era una necesidad que era inevitable responder por esa vía. En el tema económico y esos números que nos acaba de mostrar, ¿cuál es el papel que han jugado, por ejemplo, el levantamiento de algunas sanciones específicas sobre el país, entendiendo que había sido presionado internacionalmente con mucha fuerza en determinado momento, ¿no? Mira, en la encuesta nacional de Data Análisis, el 73% de los venezolanos está en contra de las sanciones. Más allá de su ideología política, ¿no? Ahí está prácticamente todo el mundo, porque Sí. los que están identificados con el chavismo, están identificados con los partidos opositores, suman el 20%. Es decir, para llegar a una cifra del 73% tiene que tener a todos los niños, todos los que simplemente pues, no son independientes, no están identificados con la política. O sea que la gran mayoría de los venezolanos está contra esas sanciones. Yo creo que... Supongo que porque entiende que tiene un impacto directo en su vida, ¿no? Además, en su calidad de vida. Sí, y por otro lado, si tú eres un analista y te pones a ver cuáles son los casos de éxito de sanciones para cambiar un gobierno, y te das cuenta de que en los últimos 100 años, en 180 casos que hemos estudiado, solamente el 4% de los casos fueron cambios de gobierno por sanciones económicas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Casi nula. Entonces, ¿para qué lo hace? Claro. Es una reflexión sobre el caso de Ucrania. No, o sea, ¿tú crees que va también que aumentas la pobreza? ¿Crees que le va a ganar a los rusos? ¿No? ¿Ah? Que aumenta la pobreza y la desigualdad en esos casos de sanciones. Bueno, también. En lugar de debilitar un gobierno. Y además, el hegemón, que en este caso es Estados Unidos, si cree que va a ganar algo con eso, lo que está ganando es que le está regalando la influencia que pueda tener en el país sancionado, en este caso Venezuela, se lo está regalando a sus competidores geopolíticos mundiales, que son Rusia, China, Irán. Entonces, ¿qué está haciendo? Le regala el territorio al otro, porque tú te retiras. Eso no tiene sentido. Ahora, en la estadística que ustedes manejan, ¿cuál es la distribución porcentual de los ingresos del venezolano en este momento que puedan tener? Luis Vicente León conversaba con nosotros hace algunos días y desglosaba que había un pequeño grupo de la población venezolana, por ejemplo, que percibía ingresos muy altos, claro, y había un amplio sector de la población que recibía casi nada. Sí, bueno, hay un 10%, un 11% de la población que tiene unos ingresos pues bastante atractivos, pero de ahí después viene una clase trabajadora que es alrededor de un 40%, que bueno, se maneja, tiene unas condiciones de vida modestas, pero cubre sus necesidades. Pero es evidente que no depende del salario mínimo. Es evidente que no depende del salario mínimo ni de un solo empleo. Ni un solo empleo. Por familia, pues. ¿Okay? Hay comentarios de nuestra audiencia. Pregunta por acá por el parque industrial. La voz de Fustal dice, si antes del parque industrial triplica al de hoy en día, ¿cómo es que hemos crecido? Yo hablaría de recuperación, pero no de crecimiento. No, el parque industrial se puede referir al número de empresas industriales que existan. Ya instalada. Ya instalada. Pues muchas de esas están ahí, pero están cerradas. Ahora, algunas han reabierto y otras han aumentado modestamente su capacidad de producción. Eso está ocurriendo. ¿Y muchas nuevas empresas también? Y creemos que alrededor del 23% es lo que ha aumentado la producción de los diferentes sectores. Más comentarios. Ramón Ramos dice, ¿cómo ve usted la crisis política del país con el llamado a unas primarias que están haciendo la plataforma unitaria donde quieren participar otros factores que se encuentran dentro de la oposición? Mira, las primarias tienen que ir complementadas con una doble vuelta, porque si hay 30, 40 candidatos y son 100 puntos que vas a repartir, le toca 3 puntos por candidato. Claro. Entonces, no, yo gané porque saqué 5, o saqué 10, o saqué 15, o saqué 20. Es una base debilísima. Tienes que ir una segunda vuelta para que el que vaya con más del 50%. Si no, está incitando a los otros a que digan que el que ganó no representa. Entonces se presenta un segundo, un tercero, y ya con un segundo candidato, eso es un seguro de que el oficialismo gana la elección. Ya ahí, porque 1,3 del PIB que teníamos en 2012, pero ese mínimo crecimiento es crecimiento. Es crecimiento. Es como el ejemplo del avión que iba cayendo en picada y de repente no cayó más. No cayó más.
Y entonces sube levemente. tiene levantada la nariz un pelito. Muy lento, y por eso tenemos los problemas de la migración y por eso tenemos las protestas sindicales. Hay varios comentarios. Náufrago 27 le dice a su invitado, él que tiene un buen sueldo siempre va a decir que todo está bien, pero en la realidad los venezolanos de a pie todo lo contrario, porque se hace de tripas corazón para poder comprar algo, como para comer o como para pagar servicios. Vivamos la realidad, dice. Es cierto, hay mucha gente que tiene problemas y mucha gente que, aunque todavía no le alcanza, hoy le alcanza un poquito más de lo que le alcanzaba hace 3 años. Entonces, eso no lo podemos desconocer. Hay algo muy importante, y sobre todo a los venezolanos en el extranjero, que son más radicales en esto. No podemos llegar a la felicidad, a la satisfacción, a la libertad, por la ruina, porque primero nos arruinamos los particulares y las empresas, que se arruine un gobierno. Entonces yo no puedo apostar a la ruina, entonces yo no puedo estar vendiendo ruina. Porque, y además, si eso no es lo que está pasando, no vamos a sentar aquí a decirnos mentiras. Claro. Ahora, que es insuficiente, que esa es una reflexión que tiene que hacerse el gobierno y que tiene que empezar a recuperar la economía ahora por la vía de la producción y la inversión y el empleo y los mejores salarios, sí. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en las realidades, no en esos pensamientos hiperbólicos que tratan de englobar todo y decir, no, pero ahora se arregló esto, como le dije a un entrevistador desde Miami el otro día. Chicos, ustedes en el exterior no pueden estar con, ahora todo esto se arregló, Venezuela se arregló, no puede estar usando esa frase, porque lo que está es descalificando lo que sí hemos avanzado. Ahora, que es insuficiente, sí, pero hemos avanzado, sí. Entonces, vamos a ubicarnos en la realidad, pues si no tienes un buen diagnóstico, nunca va a llegar a una buena estrategia. Un último comentario, buen día a su invitado. Usted habla de crecimiento bruto y dice, será en Caracas nada más, porque el resto del país todavía existe la escasez, los malos servicios públicos y privados. Seguimos siendo el país con el peor sueldo y sin HCM, con los impuestos más caros, lo dice Náufrago 27. Mira, tema de la burbuja de Caracas que mucho se dice, ¿qué tan cierto es, contrastándolo con el interior del país? Eso no es así, pues porque en Caracas no se cosecha todo lo que se cultiva todo lo que se cultiva en el país. Y ayer, hablando con el presidente Cavidea de la Cámara Venezolana de la Industria del Alimento, Juvenal Arbeláez, me decía, chicos, el crecimiento de la producción de todos los afiliados en Cavidea es impresionante. ¿A dónde están la agroindustria y el agro y la cría, que son los que alimentan a la agroindustria? Pero si hay realidades económicas distintas, dependiendo de las regiones hay realidades distintas. Viene una amiga de Maturín y me dice, bueno, mira, yo siento que en Caracas es todo más barato. Entonces ponía un ejemplo, este forro de este celular me cuesta ya $15 y aquí lo conseguí en 6, por decir algo. Y ponía esos ejemplos, estaba sorprendida porque en Caracas le parecía todo más barato. Y si te vas al Táchira, ni hablar de la economía que tiene que ver con la interacción con el peso, que es prácticamente otra economía distinta a la de Venezuela. Y esas realidades, ¿cómo las cotejamos con ese panorama nacional? Bueno, son bolsones, son cosas, distorsiones particulares en la medida que se debilitó el Bolívar o en la medida que ha habido desabastecimiento que cubre, que puede recuperarse mejor en algunas áreas que en otras. Bueno, es interesante analizar el comportamiento de... Nos faltó la ley de zonas económicas especiales, que es muy positiva y mucho mejor en lo que salió aprobado que el proyecto original. Es una gran herramienta y exhortamos a los televidentes a que se lean esa herramienta y vamos a tener noticias. Vamos a hacer algo, lo invitamos pronto para hablar solo de zonas económicas especiales, así vamos viendo cómo avanza también la posible aplicación, estos escenarios que ha planteado el gobierno para la recuperación económica del país, que me parece un tema de debate y de análisis bien profundo. José Antonio